Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar los temas del segundo bimestre para geografía y vamos a dedicarnos a lo que es la geografía económica. Primero voy a hacerles una breve exploración del recurso que tienen ustedes aquí en la plataforma, que lo van a tener disponible para que lo consulten, para que hagan las diferentes actividades. Y posteriormente pues les voy a dar una explicación general del tema que contiene este recurso. Acá ustedes pueden desplegar cada uno de los temas que contiene la actividad. Primero tenemos pues guía de componentes. En esta flechita de abajo ustedes pueden continuar observando, leyendo que tienen disponible. En el segundo apartado entonces tenemos las ramas de la geografía económica y en cada flechita entonces van a ir desplegando cada uno de los contenidos de la lectura. ¿Listo? La geografía económica y las ciencias auxiliares. Ustedes saben, la geografía es una ciencia social, es interdisciplinaria. Y en el último apartado entonces tenemos la importancia de la geografía económica. Entonces a continuación les voy a hacer como una explicación global del tema y del contenido de la lectura y al final del video les voy a explicar entonces la actividad que ustedes tienen que realizar para la próxima semana. Cuando nosotros hablamos de la geografía económica, entonces hacemos referencia al estudio de las actividades económicas en una región, desde el punto de vista de la explotación de los recursos naturales que se encuentran en ese lugar y el proceso productivo que se lleva a cabo en determinado territorio. Para estudiar la geografía económica, entonces contamos con tres componentes importantes. Primero, los componentes físicos. Estos componentes físicos hacen referencia al relieve de una región o de un territorio, relieve, y a los recursos naturales con los que cuenta ese territorio. Cuando hablamos de las actividades económicas, hablamos de la organización propia de esas actividades, de las actividades que se pueden realizar en ese lugar, dependiendo de este componente. Por ejemplo, no son iguales las actividades económicas que se realizan en una zona selvática, como por ejemplo acá en el Amazonas, o en una zona del interior del país, como por ejemplo en la zona andina, en Bogotá o en Medellín. En la zona selvática se hace explotación de recursos naturales primaria y en las ciudades se hacen actividades del tercer sector como los servicios y las comunicaciones. Entonces, dependiendo los elementos físicos de una región, se desarrollan determinadas actividades económicas. Y el otro componente es la localización de los factores productivos. Acordémonos cuáles son los factores productivos. La tierra, el capital, muy bien, el trabajo, incluso la localización de la tecnología, que entra hoy día a jugar como un elemento importante dentro de los factores productivos. ¿Listo? La localización, la ubicación de estos factores productivos también intervienen o de alguna otra forma modifican las actividades productivas o los elementos económicos en un lugar determinado. Las ramas de la geografía económica. Cuando hablamos de las ramas, hablamos como de una serie de especializaciones que tiene la geografía para estudiar específicamente un sector o un espacio dentro de esta ciencia. Entonces, dentro de las ramas más importantes, tenemos la geografía rural, que es la que determina las dinámicas propias del espacio rural, de las actividades o dinámicas propias que se desarrollan en el sector primario de la economía. Cuando hablamos de los recursos naturales, hablamos del lugar en el cual se explotan los recursos naturales, la forma como se hace y la afectación ambiental que tiene esta industria, esta labor. Cuando hablamos de la geografía industrial, hablamos de los lugares en donde se localizan los centros industriales, la producción, cómo se relaciona con los elementos sociales, cómo se relaciona con el espacio, cómo afecta el medio ambiente. La geografía del comercio establece los diferentes lugares en donde
se efectúan las transacciones comerciales, incluso ya hoy día sabemos que el espacio en donde se realiza el comercio no necesariamente tiene que ser un espacio físico, también existen los espacios virtuales, el comercio electrónico. Entonces digamos que dentro de la geografía del comercio también tenemos, y dentro de la geografía del comercio también tenemos que tener en cuenta el espacio virtual como un lugar de interacción. La geografía del transporte entonces determina los lugares en los cuales se establecen o se interconectan las diferentes ciudades, en donde se interconectan de pronto los espacios apartados, en donde se producen ciertos recursos naturales que puedan llegar a los centros industriales, donde se establecen los diferentes medios de transporte para la llegada de recursos naturales o de mercancías. Y la guía turística, que sí es, digamos, es un elemento nuevo o relativamente nuevo, porque de alguna u otra forma pues hace parte de la industria del ocio y que determina ciertos lugares específicos en los cuales la economía se mueve es a partir de los elementos turísticos, del ecoturismo, del senderismo, del montañismo, y también, como en todas las demás, de la afectación medioambiental que este tipo de actividades pueden tener sobre el espacio geográfico. Las ciencias auxiliares de la economía, de la geografía económica, como ciencia social, es una ciencia interdisciplinar, es decir, que toma elementos de otras disciplinas y de otras ciencias para realizar su estudio. Por ejemplo, tenemos acá elementos de las matemáticas, de las ciencias matemáticas como la estadística, que nos permiten conocer, digamos, la evolución de un sistema económico, mirar cifras, comparar momentos económicos de una época a otra. Tomamos también, por ejemplo, las ciencias naturales, que permiten conocer la ubicación, la localización de los recursos naturales necesarios. La economía, obviamente, que nos permite reconocer cuáles son las necesidades de los seres humanos y de qué forma los seres humanos satisfacen dichas necesidades. La historia nos permite comprender las dinámicas que se establecen en diferentes épocas de acuerdo al sistema productivo que tengan. Las dinámicas que tenemos hoy en día no son iguales a un sistema económico feudal o a un sistema económico esclavista. La demografía, la sociología y la antropología nos permiten conocer las dinámicas sociales, tanto individuales como grupales, que se producen gracias a un sistema económico. No es como digamos que está muy relacionado con la historia, porque las dinámicas sociales en la actualidad no son las mismas que se presentaban en un sistema económico esclavista o en un sistema económico feudal. Entonces, digamos que todas estas ciencias lo que permiten es conocer de una manera más global, más completa, el desarrollo de la geografía económica y el desarrollo de las actividades económicas en relación con el espacio en el cual se establece. Aunque ustedes no lo crean, pues la geografía económica nace como una ciencia de Estado en la época del imperialismo, porque necesitaban conocer los recursos naturales que tenían esos territorios salvajes sin explorar. Y hoy en día todavía sigue siendo una herramienta indispensable para la planificación estatal. Aunque en países como el nuestro pues no se tiene muy en cuenta los geógrafos para planificar el Estado. ¿Qué nos permite conocer la geografía económica? Los cambios y los contrastes que se pueden producir en un territorio debido a las actividades o a los procesos productivos que se llevan en un lugar. Como les decía al inicio, los recursos o los factores económicos tienen una localización. Hay lugares en donde está el capital, pero hay lugares en donde no. Hay lugares en donde hay recursos, pero hay lugares donde no los hay. Y eso produce, digamos, unos contrastes. Mientras que en unos lugares brilla la opulencia, en otros lugares puede ser marginales, es decir, que tienen un desarrollo económico y por ende político pues bastante retrasado. Para planificar el territorio, es decir, para utilizar el territorio de acuerdo con las características que tenga, de acuerdo con los recursos que tenga. Por ejemplo,
no se puede construir una ciudad en la ladera de una montaña, joven, porque se va a caer, ¿sí? Entonces, de alguna u otra forma, conocer el territorio permite planificarlo y utilizarlo de una manera adecuada. Y ordenar el territorio, establecer determinados usos en los diferentes espacios, de alguna u otra forma, para que las actividades económicas que siempre van a afectar el medio ambiente, pues no hagan este elemento pues como tan drástico en el daño al medio ambiente. Aunque digamos que la planificación y el ordenamiento territorial son elementos relativamente recientes que no se han tomado en cuenta o no se tomaron en cuenta en el momento de construir las grandes ciudades que tenemos hoy en día. Por ejemplo, el crecimiento exagerado de Bogotá hacia el sur fue un crecimiento sin planificación del territorio, sin planificación del lugar en donde se iban a establecer las viviendas. Entonces eso produce, digamos, unos elementos que llevan a que esos lugares que no se planificaron adecuadamente tengan unas carencias económicas y de servicios públicos más evidentes de las que se pueden evidenciar en un territorio que ha sido previamente planificado. Entonces, esto es básicamente lo que contiene la lectura que ustedes tienen en su recurso. Los invito entonces a que la lean juiciosamente y a continuación entonces les voy a indicar qué actividad tienen que realizar. La actividad que tienen que realizar entonces la van a hacer en la guía que tienen aquí en la tarea. La van a descargar y la van a solucionar ahí. Dice entonces, realiza el mapa conceptual de la lectura en el cuaderno. La hacen en su cuadernito, le toman la foto y pegan la foto en este mismo documento. El segundo, teniendo en cuenta las ramas de la geografía económica, piense de qué manera se manifiestan estas dentro del municipio. Tenga en cuenta este ejemplo. Acá yo les puse sobre la geografía rural. ¿Listo? Entonces hago una breve descripción de cómo se manifiestan las actividades económicas desde la ruralidad acá en Madrid. Entonces ustedes lo van a hacer desde los recursos naturales, la industria, el comercio, el transporte, la geografía turística. Pueden investigar en internet páginas que hablen acerca de los recursos y la economía del municipio. Lo pueden investigar. Recuerden que no es que a copiar y a pegar todo igualito ahí en la guía. Uno sabe cuando ustedes copian y cuando escriben. El tercer punto dice, teniendo en cuenta la geografía económica, se les plantea una pregunta. ¿Considera que es importante planificar y organizar el territorio o, por el contrario, usar el territorio sin ningún tipo de planificación? Ustedes pueden escoger alguna de las dos opciones y justificar, argumentar la respuesta. La última pregunta está orientada pues hacia la situación que estamos viviendo ahorita de aislamiento social. ¿Qué actividades económicas en el municipio ustedes piensan que se han visto más afectadas por la cuarentena o por el aislamiento que estamos viviendo en este momento? ¿Listo? Entonces, chicos, cualquier pregunta, por favor, a través de la plataforma, a través del correo, a través de del sistema de comunicación que tenemos en el colegio, por favor, duden en comunicarse conmigo. Les deseo lo mejor y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao, se cuidan mucho.